En los turbulentos años de la Revolución Mexicana, cuando el país ardía en llamas y la justicia parecía haber abandonado la tierra, cuando los poderosos abusaban de su posición creyendo que nadie les pediría cuentas, en un pequeño convento de la región norte de México ocurría una de las atrocidades más silenciosas y devastadoras, un crimen que se escondía tras los muros sagrados de la iglesia, protegido por el manto de la religión y el miedo que inspiraba la autoridad eclesiástica, pues un obispo, un hombre que debería representar la pureza y la protección divina, había convertido aquel lugar santo en su coto privado de horror, donde las monjas que habían consagrado sus vidas a Dios vivían en constante terror, prisioneras no solo de sus votos, sino también de un depredador que usaba su poder para violarlas sistemáticamente, para destruir sus almas, mientras les recordaba que nadie les creería, que él era intocable, que la iglesia lo protegería siempre. Y durante años, esta pesadilla continuó en silencio, oculta del mundo, hasta que una carta anónima llegó a las manos de Francisco Villa, el legendario general revolucionario conocido por su sentido de justicia, por su amor al pueblo mexicano y por su absoluta intolerancia ante los abusos de poder. Y esa carta cambiaría el destino de todos los involucrados de una manera que nadie podría haber imaginado. La carta era simple, escrita con mano temblorosa, las palabras apenas legibles como si quien escribía temiera ser descubierto en el acto mismo de plasmar la verdad en el papel, y el contenido era devastador en su simplicidad. Describía los abusos que ocurrían en el convento, nombraba al obispo como el perpetrador, explicaba cómo las monjas vivían en constante miedo, cómo algunas habían intentado huir y habían sido devueltas por las autoridades locales que estaban en el bolsillo del prelado, cómo la desesperación se había apoderado de aquellas mujeres que no veían salida a su calvario, y la carta terminaba con una súplica, un ruego desesperado para que alguien, cualquiera con el poder suficiente, pusiera fin a esta injusticia. Y cuando Pancho Villa leyó aquellas líneas, su rostro normalmente alegre y lleno de vida se endureció como el granito. Sus ojos se llenaron de una furia fría que sus hombres conocían bien, la furia que precedía a la justicia implacable que Villa dispensaba a quienes abusaban de los indefensos. Villa no era un hombre particularmente religioso, pero tampoco era irreligioso. Respetaba la fe del pueblo, entendía el consuelo que la religión brindaba a los pobres y desprotegidos, pero lo que no toleraba, lo que encendía su ira como nada más podía hacerlo, era el abuso de poder, especialmente cuando ese abuso se dirigía contra mujeres, contra los débiles, contra aquellos que no tenían voz para defenderse. Y un obispo que violaba monjas representaba todo lo que Villa despreciaba: la hipocresía, la corrupción, el uso de la autoridad sagrada para cometer los pecados más viles, y decidió que esto no podía quedar sin respuesta, que debía actuar, y actuar rápidamente. Sin embargo, Villa no era impetuoso en estos asuntos. A pesar de su reputación de ser un guerrero apasionado, sabía que la verdad debía ser verificada, que una acusación tan grave requería investigación, pues no deseaba cometer una injusticia basándose solo en una carta anónima, por más convincente que pareciera, así que envió discretamente a algunos de sus hombres más confiables, hombres que sabían moverse en silencio, que sabían hacer preguntas sin levantar sospechas, para que investigaran la situación en el convento, y lo que sus hombres descubrieron confirmó todo lo que la carta decía y más. Hablaron con comerciantes del pueblo cercano que murmuraban sobre el comportamiento extraño del obispo, sobre sus visitas nocturnas al convento, sobre los gritos que a veces se escuchaban y que eran silenciados rápidamente. Hablaron con un médico local que había sido llamado una vez para atender a una monja que había intentado suicidarse y cuyas heridas sugerían algo mucho más siniestro. Y, finalmente, con gran dificultad y promesas de protección, lograron hablar con una de las monjas que había logrado escapar meses atrás y que vivía escondida, aterrorizada de ser encontrada y devuelta, y ella les contó todo, con lágrimas corriendo por su rostro, con voz quebrada por el trauma. Les describió años de horror, de violaciones repetidas,
de amenazas, de manipulación psicológica, de cómo el obispo les decía que ellas eran las pecadoras, que debían someterse a él como penitencia, que Dios las castigaría si revelaban lo que ocurría, y cuando los hombres de Villa regresaron y le informaron de lo que habían descubierto, su decisión estaba tomada. Villa reunió a un grupo selecto de sus hombres, no un ejército, sino un grupo pequeño pero letal, hombres que compartían su sentido de justicia, que entendían la gravedad de lo que iban a hacer, porque atacar a un obispo no era un asunto menor. La Iglesia Católica tenía enorme poder en México, y esta acción podría tener repercusiones políticas significativas, pero Villa no le importaba. Había cosas más importantes que la política, había principios que no se podían negociar, y la protección de los inocentes era uno de ellos. Así que una noche, bajo el manto de la oscuridad, Villa y sus hombres cabalgaron hacia el convento, no con la intención de causar violencia innecesaria, sino con la determinación férrea de hacer justicia. Llegaron al convento en las primeras horas de la madrugada, cuando el mundo aún dormía, y Villa ordenó a sus hombres que rodearan el edificio, que no dejaran escapar a nadie, y luego, con varios de sus más cercanos colaboradores, golpeó firmemente la puerta principal, y cuando un sacerdote anciano abrió, con ojos somnolientos y confundidos, Villa simplemente dijo que necesitaba hablar con el obispo. Su tono no admitía discusión, y el sacerdote, reconociendo quién estaba frente a él, palideció y los condujo al interior temblando. El obispo fue despertado y llevado ante Villa, todavía en sus ropas de dormir, con expresión de indignación en su rostro, preparado para ejercer su autoridad, para intimidar a estos revolucionarios ignorantes que osaban interrumpir su descanso. Pero cuando vio los ojos de Villa, cuando sintió la energía en la habitación, su indignación comenzó a transformarse en algo diferente, en inquietud, en el primer atisbo de miedo, y Villa no perdió tiempo en formalidades. Fue directo al grano. Le preguntó sobre las acusaciones, sobre lo que había estado haciendo a las monjas bajo su cuidado, y el obispo, recuperando algo de su compostura, negó todo con voz alta y llena de falsa indignación. Dijo que eran mentiras, difamaciones de enemigos de la Iglesia, que él era un hombre de Dios incapaz de tales actos, y que Villa debería tener cuidado de no cometer un pecado terrible al acusar a un prelado sin pruebas. Villa lo dejó hablar, lo observó con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente en el alma de un hombre, y luego, con voz tranquila pero cargada de significado, le dijo que había hablado con las víctimas, que tenía testimonios, que sabía la verdad, y que el obispo tenía una sola oportunidad de confesar y pedir perdón, no a Villa, sino a las mujeres que había destruido. Y el obispo, quizás creyendo que aún podía manipular la situación, quizás pensando que su posición aún lo protegería, se negó, insistió en su inocencia, e incluso amenazó a Villa con la excomunión, con la ira de Dios, con las consecuencias políticas que tendría atacar a la Iglesia. Villa escuchó todo esto sin cambiar de expresión, y luego hizo algo que sorprendió al obispo. Ordenó que trajeran a las monjas, todas ellas, a la sala principal, y cuando las mujeres llegaron, algunas de ellas visiblemente aterrorizadas al ver al obispo, otras con una mezcla de esperanza y miedo en sus rostros, Villa les habló con gentileza, con respeto, les dijo que estaban seguras, que nadie les haría daño, que él estaba allí para protegerlas, y luego les preguntó, una por una, frente al obispo, si era verdad lo que se decía, si este hombre las había violado, las había abusado, y al principio hubo silencio, el silencio del miedo arraigado profundamente, pero luego una monja, la mayor del grupo, una mujer que había sufrido durante más tiempo que cualquier otra, dio un paso al frente y con voz temblorosa pero firme dijo que sí, que era verdad, que durante años habían sufrido en silencio, y su valentía abrió las compuertas y una tras otra, las monjas comenzaron a hablar, a compartir sus historias, sus dolores, sus humillaciones, y el obispo, viendo que su mundo se derrumbaba, intentó interrumpir, gritar que eran mentiras, pero Villa lo silenció con una sola mirada. Cuando todas las monjas que quisieron hablar lo hicieron,
cuando el peso de la verdad llenó la habitación como una presencia casi tangible, Villa se volvió hacia el obispo y le preguntó si tenía algo que decir, alguna defensa, alguna explicación. Y el hombre, viendo que no había escapatoria, que todas sus protecciones habían desaparecido, se derrumbó, no en confesión o arrepentimiento, sino en súplicas, pidió misericordia, argumentó que era un hombre de la Iglesia, que no podían hacer nada contra él, que las autoridades eclesiásticas se encargarían del asunto. Pero Villa no estaba interesado en dejar esto en manos de una institución que había protegido a este depredador durante años, que había permitido que continuara su reinado de terror, y tomó una decisión que resonaría por toda la región. Villa ordenó que el obispo fuera despojado de sus vestimentas eclesiásticas, que fuera vestido como un criminal común, y luego lo hizo llevar a la plaza principal del pueblo más cercano, donde convocó a toda la población. Y allí, frente a cientos de personas, Villa explicó lo que había ocurrido, describió los crímenes del obispo sin adornos ni eufemismos y permitió que algunas de las monjas, aquellas que se sintieron lo suficientemente fuertes para hacerlo, testificaran públicamente sobre lo que habían sufrido. Y la reacción de la multitud fue de shock, de ira, de vergüenza colectiva por haber vivido tan cerca de tal horror sin saberlo. Y hubo quienes querían linchar al obispo allí mismo, querían hacerle pagar con sangre por lo que había hecho, pero Villa detuvo a la multitud, porque tenía otros planes. Villa creía en la justicia, no en la venganza ciega, y aunque entendía la ira del pueblo, sabía que lo que iba a hacer tendría más impacto que una ejecución rápida. Ordenó que el obispo fuera llevado en una carreta por todos los pueblos de la región, expuesto como el criminal que era, que en cada plaza se leyeran sus crímenes en voz alta, que todos supieran lo que había hecho, y que después de este viaje de vergüenza sería entregado a las autoridades civiles para ser juzgado, no por las leyes eclesiásticas que lo protegían, sino por las leyes del pueblo revolucionario que castigaban tales crímenes sin importar la posición del criminal. Y esto se llevó a cabo. El antiguo obispo fue paseado como un espectáculo de escarnio, y en cada pueblo la gente se reunía para escuchar sus crímenes, para ver al hombre que había abusado de su posición sagrada, y la humillación fue absoluta, más devastadora quizás que cualquier castigo físico podría haber sido. La Iglesia, como era de esperarse, reaccionó con furia. Hubo denuncias, amenazas de excomunión, cartas airadas a las autoridades revolucionarias, pero Villa no cedió. Respondió públicamente que cualquier institución, incluso la Iglesia, que protegía a violadores y abusadores, no merecía el respeto del pueblo, que la revolución era precisamente para acabar con tales injusticias y que si la Iglesia quería mantener su posición en la Nueva México, debía limpiar su propia casa, debía proteger a los vulnerables en lugar de a los poderosos. Y estas palabras resonaron con muchos mexicanos que habían visto demasiadas veces cómo los poderosos escapaban de la justicia escudándose tras instituciones corruptas. Las monjas del convento fueron liberadas de sus votos, si así lo deseaban. Villa personalmente se aseguró de que tuvieran recursos para comenzar nuevas vidas. Algunas eligieron permanecer en la vida religiosa, pero en otros conventos, bajo otras circunstancias, otras decidieron abandonar la vida monástica completamente, y todas fueron tratadas con respeto y compasión, no como víctimas manchadas, sino como sobrevivientes valientes que habían superado un horror inimaginable, y Villa se convirtió en una figura aún más legendaria entre el pueblo, no solo como un guerrero, sino como un defensor de los indefensos, como alguien que realmente se preocupaba por la justicia, no solo en el campo de batalla, sino en todos los aspectos de la vida. El destino final del obispo fue sellado en un juicio que, aunque breve, fue exhaustivo. Las evidencias eran abrumadoras, los testimonios desgarradores, y fue condenado a prisión por el resto de su vida, despojado de todos sus títulos y honores, un hombre caído en desgracia total, y aunque algunos en la Iglesia intentaron secretamente ayudarlo, encontraron que el sentimiento público era tan fuerte en su contra que cualquier intento de intervención solo les traería más problemas. Así que el
Obispo fue abandonado incluso por aquellos que alguna vez lo protegieron y murió años después en prisión, olvidado y despreciado. Esta historia, aunque terrible en su contenido, se convirtió en un símbolo poderoso durante la Revolución Mexicana, un recordatorio de que la justicia no conoce fronteras de clase o institución, que los poderosos pueden caer cuando abusan de su poder y que a veces se necesita solo una persona con el coraje suficiente para actuar, una carta anónima escrita por alguien que ya no podía soportar el silencio, y un hombre como Pancho Villa que, a pesar de todos sus defectos y sus propios actos cuestionables, tenía una brújula moral que no permitía que tales atrocidades quedaran sin castigo, y aunque la Revolución Mexicana fue un tiempo de gran violencia y caos, también fue un tiempo en que algunos de los abusos más arraigados de la sociedad mexicana fueron finalmente confrontados, cuando los que habían sufrido en silencio durante generaciones encontraron aliados inesperados, y cuando la idea de que todos, absolutamente todos, debían responder por sus acciones, comenzó a tomar raíces en la conciencia nacional, un legado que, a pesar de todos los problemas que México enfrentaría en las décadas siguientes, nunca se perdería completamente.